gustó mirar un poquito algunos conceptos que nos dejaron estos hermanos, ¿no? Carolina y Marcos. Si yo les digo el retiro, ¿de qué les viene a la mente? No hace tanto que pasó, ¿verdad? Yo me estoy olvidando bastante de las cosas, pero hace un mes, 7, 8. Hace un mes, no hace tanto. ¿Y ustedes qué les viene a la cabeza? Si yo les digo retiro, Espronceda, les reconocerán, o para que nos conozcan, o para que nos reconozcan, una cosa así era el eslogan. Esa está, yo tú, yo cosa. Muy bien, eso es fue un punto importante. La relación de la Trinidad, el Dios trinitario. Allá Carolina tiene la manito levantada. Momentos de reflexión. La unidad. Alegría y diversión. Fogón, te estarás acordando. Qué grandes actores, ¿no? Descubrimos grandes actores. Jesús dijo, se cayó. Esto en Espronceda más. Bien. Bien. Sí. Así que han dicho unas cuantas cosas que yo las tenía acá, ¿no? Puse tiempo de retiro, mensaje relacional, misión relacional, la misión de Dios como una misión relacional, un Dios que se relaciona con nosotros, que nos busca, Dios que transforma. Yo tenía el texto de Colosenses así que yo creo que ya predicaste, así que yo solo voy a redondear, pero la prédica ya fue dada. El Dios que reconcilia, como dice Colosenses, el Dios que transforma. Otra cosa que dijo Carolina, dice, lo que no se transforma, ¿cómo era que decía? Lo que no se transforma, se transmite. El que es sanado, sana. El que está herido, el que está lastimado, lastima, ¿no? Concepto medio fuerte ese, ¿verdad? Pero eso también fue dicho en el retiro. Y Marcos, en su primer día, me parece, el primer momento, habló como de 4 espacios, ¿no? El Dios creador, habló del Dios trinitario en general, como un paraguas, digamos, pero habló del Dios creador, habló de la ley, habló de la profecía y habló del mensaje de Cristo. Como 4 mojones, ¿no? Creación, ley, profecía y el mensaje de Cristo. Y ahí fue ubicando diferentes conceptos, entre ellos el concepto de yo tú, o yo tú nosotros, digamos, podríamos decir, o yo y el otro, que es una cosa que yo le pido y la otra me da, ¿no? Una relación tóxica, diríamos, en estos tiempos, ¿no? Solo uno recibe y el otro da, uno recibe y el otro da, pero no es una relación de reciprocidad. Entonces, yo elegí un texto que en realidad ya lo eligió, lo teníamos que predicar esta semana en Langham y al fin no nos pudimos reunir, pero así que voy a usarte el texto, Alejandro Marino, te voy a usar el texto, pero como yo no leí tu mensaje ni lo escuché, estamos limpitos los dos de influencias. Y vos lo tenés escrito y ya no lo puedes tocar, ¿verdad? Muy bien. Entonces, dicho estas cosas acá, son unos detalles acá con los compañeros de Langham, disculpen, no queremos, pero son unas bromitas ahí entre nosotros. Sí, con unos contrapuntos. Porque saben que en Langham nosotros ya tenemos marcado lo que nos toca predicar. Y todos los meses tenemos que tener 2 prédicas. El mes de febrero se nos fue, porque es corto, ¿vieron? Tiene 28 días. Ahí está, ahí no hubo prédica, hubo retiro. Y entonces ya quedamos. No hubo. Y ahora en marzo nos juntábamos este viernes y no se pudo. Entonces los hermanos que les tocaba, en este caso Cristian Morosini y Alejandro, tenían marcado el texto de Filipenses 2 del 1 al 11. ¿Tá? Y yo también lo tomé. Porque en realidad todos los que estamos en Langham, el día que toca la prédica, también tenemos que hacer nuestro propio bosquejo, porque es un proceso de aprendizaje. Muy interesante, la verdad.
No siempre lo hacemos, ¿no? La verdad, le digo la verdad, casi nunca lo hacemos. Es decir, el que predica, predica y nosotros escuchamos. Pero esta vez es lo que se debería. Y bueno, esta vez me porté bien, así que lo digo porque es la única vez. Bueno, vamos arriba. Filipenses 2, del 1 al 11. Y vamos a tratar en este pasaje de buscar estos 4 aspectos que nos traía Marcos y Carolina: Dios creador, la ley, la profecía y el mensaje de Jesucristo. Yo lo encontré muy fácilmente en este texto, por eso fue que lo elegí, porque primero pensé en el retiro y después fue que elegí el texto. Dice así, Filipenses capítulo 2, versículo 11. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla a los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Señor, que tu palabra sea escuchada y que recibamos tu mensaje, Señor. Amén. Bien. Lo primero es capaz que tenemos que pensar es a quién fue dirigida esta carta, ¿no? Y está dirigida a los filipenses. Saben que la iglesia de Filipos, más o menos por el año 40, entre 40 y 50 después de Cristo, fue una de las primeras congregaciones que se formaron en Europa, en la zona de Macedonia, en la ciudad de Filipos. Y esta iglesia tenía una relación como muy cercana a Pablo, por eso Pablo, si ustedes leen toda la carta, se dan cuenta que él les habla con mucho amor, les habla como, no como por ejemplo a los Gálatas, que les dice, Gálatas insensatos, no les dice eso, les habla distinto. Se ve que Pablo quería más a los filipenses que a los Gálatas, o los Gálatas se portaban peor, no sé cómo era la cosa, pero les habla con mucho amor a los filipenses. Y Filipos era una ciudad romana, es decir, que tenía mucha gente del ejército romano allí. No había una sinagoga en Filipos, por eso es que Pablo, cuando se encontró con Lidia, aprovechando que ayer fue el Día de la Mujer, vamos a nombrar a Lidia, una comerciante que vendía telas, se encontró con Pablo a las orillas de un río y ahí conoció al Señor y se ofreció también hasta para ayudar económicamente el ministerio de Pablo para llevar el Evangelio. Y también en Filipo pasó lo del encarcelamiento de Pablo y Silas, ¿se acuerdan? Pablo y Silas presos, cantaban al Señor, hubo un terremoto, eso está en Hechos capítulo 16, y cayeron las cadenas, hubo un movimiento de tierra ahí, y aquella frase tan conocida por todos del carcelero que le dice a Pablo, Pablo, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? ¿Y qué contesta Pablo? ¿Qué contesta Pablo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y ahí, eso son las raíces de Filipos, ahí, con esos dos hechos importantes.
Lidia y su negocio se convierte al Señor, y el carcelero se convierte al Señor porque dice que se bautizó él y su casa. Así que ahí estarían como las semillas más importantes de la iglesia de Filipos. Después se relata que la iglesia de Filipos manda ofrendas a Pablo para que Pablo lleve, por ejemplo, a la iglesia de Jerusalén, que estaba pasando momentos de dificultad. Y Pablo les agradece, porque ellos son dadivosos con otros hermanos para ayudar en los momentos de dificultad. Así que ese es como el contexto donde fue escrita esta carta. Debemos decir que estábamos en tiempo de persecución. Filipos era una ciudad que tenía a los romanos ahí presentes, totalmente presentes todo el tiempo. Había muchos romanos cerca. Por eso Pablo fue encarcelado y azotado. Después se asustaron bastante porque resulta que Pablo también era ciudadano romano. Entonces ahí se les puso un poquito el viento de la puerta, pero había mucha persecución. En este momento, cuando se escribe esta carta, Pablo mismo estaba encarcelado y escribe esa carta desde la prisión. Y aquí vamos a tratar de enlazar este texto con nuestro retiro. Con nuestro retiro. Esto del yo tú, el tú yo, toda esta cosa rara, ¿no? Porque lo primero que les dice Pablo es, versículo 1 y 2, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún efecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Se ve que Filipos, que era una iglesia fuerte, que era una iglesia amigable, que era una iglesia amiga de Pablo, estaba teniendo alguna dificultad. Parece, ¿verdad? Lo pensamos tal vez leyendo un poco antes, pero leyendo acá. No estaban sintiendo lo mismo. No había un mismo sentir. Andaban medios uno para el otro, o con diferentes cuestiones. No estaban tirando para el mismo lado, ¿no? No estaban unánimes. Y Pablo les dice, si tienen comunión, si tienen amor, si tienen misericordia, sientan lo mismo que yo. Y ahí tal vez podemos pensar que está la ley de Dios, ¿no? La ley del amor, la ley de la misericordia, la ley del afecto entrañable. Pablo le dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, enfóquense en el mismo sentido, no es que sean como chorizos que todos son iguales. Porque a veces parece que la iglesia deberíamos ser como así, o como los... Bueno, no te rías ya, pero vieron todos igualitos. No, gracias a Dios que no somos igualitos, pensamos distinto en muchas cosas. Pero, en el amor entrañable, en la misericordia, en la comunión, en eso sí tenemos que pensar lo mismo y tirar todos para el mismo lado. Y parece ser que acá en Filipos no se estaba tirando para el mismo lado y tal vez la comunión estaba flaqueando. Entonces aquí podemos ver el pedido a cumplir la ley de Dios, la ley del amor y la ley de la justicia. Si vamos al versículo 3 y 4, acá aparece el concepto de la otredad o de la alteridad, esas dos palabras raras, que es el concepto de cuando reconocemos a la otra persona o nos diferenciamos de la otra persona. Esa otra persona igual a mí o superior a mí, acá Pablo aconseja que sea superior a mí, pero por lo menos igual a mí, no menos que yo. El otro, el concepto de otro. Entonces, el versículo 3 dice, nada hagan por contienda, nada hagan para pelearse, digamos, ¿no? O para hacerse los agrandados, sino que sean humildes, estimando o pensando que los demás son superiores a ustedes. Miren a los demás como superiores a ustedes. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto es un concepto que es capaz que el presidente de la República cuando dio el discurso lo podría haber tomado, porque él habló de no ser individualista en un pedacito de su discurso. Bueno, es capaz que podía haber citado este texto, porque dice,
no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esto no es natural, esto no nos sale, ¿eh? Nosotros naturalmente no pensamos en nosotros. Naturalmente pensamos en nosotros. Tenemos un fuerte, no sé, yo me acuerdo de una cosa que me pasó hace muchos años y bueno, como acá el compañero se animó a contar algunas cosas, yo voy a decir, una vez, yo era muy joven, pero bueno, no sé si esto justifica, donde yo vivía había un calefón que no es que estalló, pero hizo un ruido horrible que parecía que se había, que estallaba aquello, ¿no? Y yo lo primero que hice fue salir corriendo. Y yo tenía un hijo chiquito que lo dejé en la casa. Por suerte que después volví, ¿no? Volví enseguida. No, volví. Volví enseguida, pero ese instinto de conservación tan exacerbado que se ve que tengo, ¿no? Entonces, naturalmente uno piensa en uno, ¿no, verdad? Naturalmente. Pero acá Pablo nos dice, yo creo que es por la obra del Espíritu Santo, hermanos, y por la obra de Dios en nuestra vida. No nos sale solo, no es porque seamos buenos, sino pensar también por los otros. Y acá está ese concepto de tú y yo, nosotros. El tener en cuenta el Dios relacional, el Dios que nos pide que nos relacionemos entre nosotros, pero no como superiores o como tenemos la verdad absoluta, sino estimando al otro como superior a mí, en esa relación de persona, de mirarle a la cara, de mirarle los ojos a la persona, ¿no? De encontrarse con la otra persona, aunque no estemos de acuerdo con ella y aunque pensemos, es capaz que en algunos momentos diametralmente opuestos. Sino cada cual también mirando por lo de los otros. Y el versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y ahí, pensando en las 4 palabras que nos habló Marco, Dios creador, la ley, la profecía, el mensaje de Cristo. Y vamos al 4, acá sería el mensaje de Cristo. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo. Y yo había elegido el texto que usó justamente Brian. El Dios que nos reconcilia, el sentido de la reconciliación. Y el texto que lo leyó completo, no lo voy a leer de vuelta, habla de que Dios quiere reconciliarse con cada uno de nosotros. Que Dios es el que da el primer paso. Que Dios creador, cuando se hizo la tierra, de los cielos y la tierra, en la creación, Dios trinitario, como decía Fernando, que es lo otro que se ha acordado del retiro, es el que da el primer paso. Y aquí dice, tengan el mismo sentir que hubo en Cristo. Y yo entonces me hice la pregunta, ¿y qué sentir tuvo Cristo? El sentido de reconciliarnos con Dios. Después, sí, seguimos en el texto y el versículo 6 dice, y aquí está la profecía, hermanos. El versículo 6 y 7 dice, el cual, Jesús Dios, parte de la Trinidad, siendo en forma de Dios. ¿Se acuerdan del texto de Juan? En principio el verbo era con Dios, el verbo era Dios. Jesús es Dios. Hay otras doctrinas que no creen que Jesús es Dios. Entonces tenemos que saber nosotros que nosotros creemos que Jesús es Dios, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y eso no le alcanzó. Y estando en la condición de hombre, aparte de ser hombre, que ya era una humillación, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. ¿Qué quiere decir? Aparte de ser hombre, murió de la peor manera que se podía morir en aquella época.
colgado en una cruz. Y si nos vamos al texto de Isaías 53, ahí el siervo sufriente, está la profecía de que dice cómo iba a ser el Cristo y cómo iba a sufrir y todo lo que iba a padecer. Así que este texto lo podemos encajar, unir al texto completo de Isaías, capítulo 53, que tampoco lo vamos a leer, pero ustedes lo conocen o lo pueden mirar. Isaías, capítulo 53. Y seguimos en el versículo 9, dice, seguimos con la profecía aquí también. Por lo cual, Dios le exaltó a lo sumo. Es decir, Cristo murió y muerte de cruz. Pero después que pasó esto, Dios le exaltó a lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Y esto en el Dios de la profecía, si vamos a Isaías también, les tiro el texto, ustedes lo pueden buscar después. Isaías 45:23 dice que toda rodilla se doblegará ante la presencia del Señor. Y Apocalipsis 4:11, sí lo vamos a leer, así nos vamos acostumbrando con la lectura del Apocalipsis. Apocalipsis 4:11 dice, estaban los 24 ancianos, ¿no? Y los ancianos ponían sus coronas y decían, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aquí hay una imagen de adoración y de gloria al Señor Jesucristo. Bueno, y todo esto, ¿qué hacemos con todo esto? Ya lo estuvimos pensando en el retiro, ustedes trabajaron re lindo, que tenemos los materiales para poderlos colgar en algún espacio para acordarnos, todos los materiales y lo que ustedes produjeron en las meditaciones de las mañanas y todo lo que nos aportaron los hermanos. Nuestra realidad me parece que no es tan lejana a la de los filipenses. No sé si somos tan dadivosos como los filipenses, pero sí que somos una comunidad que nos queremos, que nos cuidamos, pero que seguramente no siempre tiramos para el mismo lado. Seguramente no siempre tenemos los vínculos tan cercanos. Yo en realidad creo que no podemos tener vínculos saludables y buenos y fuertes si primero no tenemos un vínculo cercano, fuerte y cercano con el Señor Jesucristo. Si no hacemos sinapsis con el Señor, si no hacemos sintonía. En una de las, volviendo al retiro, ustedes hicieron una encuesta que no entendí mucho para qué era, pero una decía, ¿qué es lo primero que hacemos cuando nos despertamos? Dijeron, ¿no? Y yo, ¿qué es lo primero que hago? Bueno, lo primero que hago es abrir los ojos, puse yo. No sé si estaba bien, pero no sé me ocurre. Lo primero que hago es abrir los ojos. Ahí está, bueno, yo puse que abría los ojos. No sé lo que pusieron los demás, otros se pudieron orar enseguida, no sé cuándo, ¿no? Pero yo lo único que digo, que qué bueno sería que después que nos despertemos, abrimos los ojos. ¿Qué será lo segundo? Yo casi que sé lo que es lo segundo, pero no les voy a preguntar. ¿Saben qué? No les voy a preguntar. No les voy a preguntar. Pero sí voy a decir que qué bueno sería que habláramos con Dios antes de mirar el celular. Por si acaso es lo segundo que hacemos, mirar el celular después que abrimos los ojos. No sé, capaz que no. Yo trato de dejar el celular bien lejos de mi mesalud. Trato, a veces no lo logro, pero trato de dejarlo medio lejos. Que me tenga que levantar y ir por allá. Pero hermanos, no es broma esto. No es broma. Lo primero, cuando nos levantamos, le damos gracias a Dios, pero tengamos un encuentro con el Señor para organizar nuestro día. Porque siempre salimos apurados, siempre tenemos 30 cosas para hacer. Pero que Dios nos ayude a darle prioridad al encuentro con el Señor, porque si queremos tener encuentros
recíprocos, fuertes, buenos con otras personas. No es posible si no nos hemos relacionado bien con nuestro Señor. El ejemplo de Cristo, su manera de proceder, su manera de pensar, su manera de humillarse, también nos da luz para poder vivir una vida como Él quiere en esta comunidad. Así que tomé estos puntos y los voy a repetir nuevamente simplemente para reafirmar lo que dijo Brian y también lo que recibimos en el retiro, que Dios es creador, que creó todas las cosas para nosotros, que Él se acercó a nosotros, Él dio el primer paso para relacionarse, que Dios hizo una obra maestra, fue la otra frase que no dijimos, que la dijeron en el retiro, ¿verdad? Dios hizo una obra maestra. Y seguramente quiere hacer una obra maestra con cada uno de nosotros y con la comunidad. Jesucristo es el ejemplo, Jesucristo es el eje de la profecía de la Biblia, de toda la Biblia. No me acuerdo cuántas profecías cumplidas hay en Jesucristo, en el texto bíblico entero. Y Él es quien es adorado por toda la creación y exaltado, y dice que toda rodilla, eso es una profecía que no se ha cumplido, que toda rodilla se doblará y que toda lengua le adorará. Vamos en ese sentido, creyendo que eso va a pasar, pero mientras el Espíritu de Dios tiene que trabajar en nosotros para creer en la profecía de Dios, para entender el mensaje de Dios y para vivir el mensaje que Dios quiere que vivamos como comunidad. Nos ponemos de pie. Señor, tú te quieres relacionar con nosotros. Nosotros estamos distraídos, Señor. Nosotros estamos distraídos, Señor. Pero tú te quieres relacionar con nosotros. Te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque tú creaste esta naturaleza, este mundo. Nosotros lo estamos destruyendo también, Señor. Ten misericordia de nosotros. Te pedimos que nos ayudes a acercarnos confiadamente al trono de tu gracia, que miremos hacia arriba, como dice el libro de Colosenses, poner los ojos en lo alto, para poder caminar en la tierra con paso firme con las demás personas que tú nos pones en el camino. Amén.